Hoy trataré sobre un compromiso, un deber, el garantizar el derecho a la salud para los mexicanos, en particular a los que no cuentan con seguridad social. Como informamos al inicio de este gobierno, recibimos un sistema de salud con un gran déficit de profesionistas de la salud, que incluye médicos generales, especialistas, enfermeras y con una distribución geográfica muy desigual. ¿Qué necesitamos? Pues que haya médicos y especialistas de calidad los 7 días de la semana, presentes los 3 turnos. Y para ello les voy a señalar lo que hemos encontrado. En la primera imagen voy a empezar con los médicos en formación, quienes en unos meses estarán ya listos como médicos generales al presentar su examen profesional después de su servicio social, que es muy importante. Contamos con 13,725 médicos internos de pregrado en este año y como ustedes pueden ver, 5,500 lo hacen el internado en salud, en la Secretaría de Salud, en los hospitales de la misma, 7,095 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 1,130 en el ISSSTE. Pero contamos también con una importante reserva de estudiantes activos de las universidades para el Bienestar Benito Juárez y de la Universidad de la Salud, respectivamente 7,842 y 1,200, que constituyen los 9,042 estudiantes de la carrera de medicina. En la siguiente pueden ustedes ver que a estos estudiantes se les beca, no a todos porque hay algunos que no requieren este apoyo, pero se les beca para cursar el internado médico en este periodo de 2018 a 2020. Pueden ustedes ver cómo ha aumentado el número de internos médicos que reciben una beca. En 2018, 5,230 y en la actualidad 5,461. Reitero, pronto estarán desempeñando su servicio social y se graduarán. En la siguiente, en relación a los médicos generales, que son pieza clave en cualquier sistema de salud y en nuestro país también, con todo derecho se motivan, aspiran a cursar una especialidad y así lo han hecho. Y si ustedes pueden ver en esta gráfica, donde en rojo está lo que ha hecho el gobierno desde su primera acción y en verde lo que se hubiera mantenido en un abordaje como el que estaba previo al 2018, podemos ver cómo rápidamente de 9,480, médicos generales que ingresaron a una especialidad, se alcanzó 19,480 en una decisión de hacerlo, la transformación del acceso sin rechazo a los candidatos a ser especialistas. Y como pueden ustedes ver en la proyección hacia el año 2030, se estaría cerca de 28,000. Sin embargo, de seguir con el anterior abordaje, estaríamos tan solo en 13,581. En la siguiente, por favor. También estos alumnos de especialidad, aspirantes y que lo hacen en todo el país, tienen becas administradas por CONACYT, tanto en nivel nacional, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, que han pasado de cerca de 5,000 a 6,770 esos apoyos por CONACYT. Y en cuanto a las becas al extranjero, también se ha puesto una atención importante que fue un poco disminuida durante la pandemia porque no eran aceptados en el extranjero en ningún país. Entonces, en este caso tenemos 552 extranjeros haciendo una especialidad en el extranjero. Y los médicos, en la siguiente, los médicos especialistas, entrando en el detalle de la intención de hoy de comunicarles, en certificados en México hoy son 135,046. Y esto, desde luego, podemos apreciar en este mapa que su ubicación sigue siendo en las grandes ciudades. Podemos ver, por ejemplo, Jalisco, 11,222, 9,569 en Nuevo León, la Ciudad de México con 35,474 especialistas trabajando aquí y la distribución diferente en los estados. En la siguiente imagen vemos que
Relacionado con la formación de especialistas, hay que considerar la tasa de los médicos especialistas, y es un acuerdo por 100,000 habitantes, puede hacerse por 1,000 o como ustedes gusten. Y antes de la pandemia México contaba con 119 especialistas por cada 100,000 habitantes. Hoy cuenta con los ya mencionados 135,046, lo que equivale a 107.2 por cada 100,000 habitantes. Hubo, como ustedes pueden ver, de 119 a 107 una disminución debido, entre otras cosas, a la pandemia y a la falta de recertificación, entre otras razones. Y lo que sí está en la raya horizontal es recordarles que las recomendaciones internacionales son de 230 médicos por cada 100,000 habitantes, lo que muestra claramente que requerimos más especialistas. Ahora, en una parte muy importante al final, tenemos que hay plazas vacantes, y les pongo de ejemplo en esta mapa y tabla lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Del lado izquierdo de la tabla pueden ver que en el IMSS Bienestar y en el IMSS Ordinario, en suma, hay 2,678 plazas vacantes. Y del lado derecho, lo más sobresaliente, esas plazas vacantes se han reiterado durante más de 3 años, a los cuales los médicos no quieren acudir, 41 del IMSS Bienestar y 469 del IMSS Ordinario, 510 en total. Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no buscan estar en lugares remotos del país donde se les olvida lo que es el principal sentimiento y de derecho que tienen los pacientes de ser atendidos, estén donde estén, y esto es lo que nos señala el por qué se tiene que recurrir a otras modalidades como es la contratación del extranjero. Muchas gracias. Sobre los médicos cubanos, médicas y médicos, ya lo comentaba mi maestro también, el déficit de personal de salud es muy notorio, es muy impresionante y está documentado desde hace muchos años. Es un poco sorprendente que a algunos colegas súbitamente les parezca un misterio si hay o no déficit de médicos. Esto está documentado al interior de México, está documentado en organismos internacionales. México, dentro de los países de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, ocupa los últimos lugares, en algunos de los indicadores, el último lugar en personal de salud por habitantes, por población. Entonces, este déficit es producto del desmantelamiento del sistema de salud, como hemos explicado en otras ocasiones, desde los años 80, concretamente en 1982, se proyectó una reforma integral del Sistema Nacional de Salud que se condujo durante el sexenio siguiente, el sexenio de la Madrid, del presidente de la Madrid, cuando el doctor Guillermo Soberón era el secretario de Salud. Y en esta reforma se implantó un modelo que fue muy prevalente en toda América Latina y otras regiones del mundo, en Asia también, en donde se fue desplazando la capacidad pública hacia la capacidad privada. Se pretendió que el mercado privado o la salud vista como un mercado, como un negocio, podría sustituir las capacidades de un Estado nacional que pensara en el bienestar. Ese fue el modelo. Esto no es ninguna suposición nuestra, eso está documentado por los propios autores. El propio doctor Soberón lo escribió así cuando era el líder de este proyecto. Esto, desde luego, se complementó después con el modelo de protección social en salud, conocido más comúnmente como Seguro Popular, en donde se separó el financiamiento de la provisión de servicios, lo mismo con la intención de acelerar la participación privada en lo que consideraban ellos como el mercado de la salud, como un producto comercial. Y se invirtió poco en el desarrollo de personal. Cuando el propio doctor Soberón fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se achicaron las escuelas de medicina. La Facultad de Medicina de la UNAM, que es la más grande del país, pasó de tener generaciones de 6 a 8,000 estudiantes a 1,000. En mis tiempos, cuando estudié en los años 80 tardíos, empezábamos 1,000, terminábamos 250.
Obviamente este fenómeno generalizado en todas las universidades del país llevó a que se produjera menor cantidad de personal de la que hoy se necesita. Y el déficit mayor, como ya lo señalaba mi maestro también en las diapositivas, es en médicas y médicos especialistas. Hay especialidades, por ejemplo, en salud mental, donde tenemos números mínimos. En oncología pediátrica, para el tratamiento de niñas, niños con cáncer, tenemos menos de 2 decenas de especialistas que estén activamente trabajando en las instituciones públicas. Necesitamos esos especialistas con urgencia y ese es el propósito de hacer este tipo de contrataciones externas para tener un mecanismo inmediato. Pero ya se explicaba que hay un plan estratégico que está en marcha ya desde hace 2 años para aumentar al doble la cantidad de especialistas que entran a formarse, los médicos generales que entran a formarse y salen como especialistas de las distintas disciplinas. Entonces, sí, efectivamente, el apoyo con el gobierno de Cuba para tener este personal es principalmente para el personal especializado. Y una cosa importantísima es la voluntad de participar en donde se necesita más, en las zonas marginadas, en las zonas rurales, en las zonas lejanas, fuera de las capitales del país y de los estados, que es donde generalmente no acude el personal especializado, aun cuando las vacantes están ahí presentes año tras año tras año. Vamos a irlo precisando según se vaya concretando ya el plan de tenerlos, pero la idea es que estén lo más pronto posible.